decía hace un ratito, ya le estoy dando la bienvenida a Leonardo Abercon. Gracias por estar por acá para hablar de Pacto de Silencio, de tu último libro, el más reciente, que además apenas salió, ya está en segunda edición. La verdad no, van a ser la tercera ahora. Ya es la tercera. Bueno, no, está bárbaro, bien. Sí, muy bien. ¿Se festeja eso? Y sí, obvio, ¿no? O por lo menos por adentro, ¿no? Claro, sí. El libro, yo decía más temprano, habla sobre, bajo la expresión Pacto de Silencio, que es algo que se atribuye mucho a como que hubiera una cierta complicidad entre tupamaros y militares para no hablar, o entre todos los quienes formaron parte de la guerrilla, que no fueron solo tupamaros y los militares, para no hablar de nada de lo que pasó en esa época. Pero yo decía que el libro es como tira fotos que dejan mal paradas a más gente, incluye a la justicia. Hay como un gran pacto de silencio o un gran caos de todo lo que pasó, donde todos los demás, como sociedad, terminamos siendo en algún punto víctimas, porque tenemos una parte de nuestro pasado que no sabemos y, aceptándolo o no, convivimos con personas que hicieron cosas horribles de un lado y del otro. Capaz que estamos sentados al lado en el ómnibus, caminamos por la misma vereda. No sé cómo lo definirías vos este trabajo. No es un libro, porque alguna gente ya como me lo ha dicho, no es un libro sobre el pacto de silencio, sobre un pacto de silencio que haya entre la gente que participó de la violencia política y de la dictadura. No es eso, sino es un libro con muchas historias de aquella época en las cuales el tema del pacto de silencio está como sobrevolando en muchísimas de ellas, ¿no? En algunas en forma explícita y en otras en forma, más subyacente, pero que está jugando un rol. O sea, eso sería una primera aclaración. Y lo segundo que vos decís es así, o sea, cuando en un tema que es importante para una sociedad no está todo dicho o hay muchas cosas que se encubren, de algún modo nos afecta a todos. Y yo creo que esa es la razón por la cual no se da la famosa dada vuelta de página o esa gente más joven que nos reclama, bueno, siguen con algo que pasó hace 50 con estos temas, siguen con esto. Lo que pasa es que mientras no esté toda la información, es muy difícil decir, quedó zanjado. Hay cosas muy gruesas como los desaparecidos, o sea, no está la cantidad de familias que siguen buscando gente desaparecida, pero hay muchas otras cosas no explicitadas, no contadas, no habladas con sinceridad. Entonces eso hace que por un lado afecte a la sociedad, la herida sigue abierta, la polémica sobre el pasado reciente sigue todo el tiempo. Y por otro lado, hay una gran avidez por leerlo, porque hablábamos que el libro recién salió y ya están reimprimiéndose, y es la avidez por leer de estos temas. O sea, hay mucha gente que quiere saber lo que no ha sido dicho. Dentro de todas las cosas que no han sido dichas, hay una... en realidad hay muchas en el libro, pero voy a arrancar por una que es... Vos citás un libro que hay sobre la vida del actor Roberto Jones, donde él cuenta cómo fue su experiencia, me sale decir, como uno de los guardiacárceles de la cárcel del pueblo, ¿no? Unos locales que habían acondicionado desde los tupamaros para tener gente detenida allí, como si fuera una suerte de poder judicial y carcelero al margen de la ley. Roberto Jones plantea pedir disculpas, pero también dice algo así como que él le pide perdón al pueblo, no a los oligarcas. Esos también tienen que pedir perdón, dice Roberto Jones. Y ahí yo pienso que hay uno de los sectores que no he hablado nunca. Es el de la sociedad civil que hizo negocios, que delató gente, capaz que con buena voluntad, pero metió la pata y mandaron a alguien. Claro. Es una de las patas que falta todavía en el relato ¿no? Sin duda. El de la delación es un gran tema, o sea, no están en este libro. En un libro mío anterior, Herencia Maldita, está la historia de un tipo que tenía una heladería en Carmelo, Perrini de apellido, que el tipo hablaba en la dictadura, hablaba con la gente que le despachaba un helado, hacía algún comentario político y lo delataron, o sea, y se lo llevaron y lo mataron. O sea, y la delación era una cosa que ocurría frecuente. El tipo no tenía ninguna actividad más que ser heladero. No lo hice tampoco en este libro, lo estoy vendiendo mal, pero es una de las que tengo pendientes del material sacado de los archivos del terror, quedó para la que venga, que es un programa que hubo en Canal 5, acá. Capaz que en este mismo estudio. Capaz que en este mismo estudio, que se delataba gente, o sea, el programa consistía en la dictadura, ¿no? En que la gente llamaba y delataba gente.
Mi impresionante. vecino de al lado hizo tal y cual. Exacto. El vecino tal es tiene de izquierda o dijo tal cosa. Impresionante, O sea que si habrá me parece. material para seguir. Y en los archivos del terror hay material sobre ese programa. Es decir, esto fue algo que me contó el historiador y periodista, gran historiador y el periodismo lo dejó, pero en la historia ha hecho capote Jorge Chagas, y escritor, gran escritor también. Y, y después lo busqué en los archivos, hay mucho material sobre ese programa. Merece ser contado, esa me quedó pendiente. Cosas que no están contadas, pero sí están en este libro. Los tupamaros condenan a 4 tupamaros a muerte. Eso es un capítulo de este libro. Sí. No se ha hablado de eso. No, se ha hablado muy poco, y sobre ese tema que se llaman los renunciantes, Fernández Huidobro hizo un libro que se llama El tiro en la nuca, que es un libro matándolos metafóricamente, o sea, un libro defenestrándolos. Pero sí fueron condenados a muerte, no los pudieron matar, y el gran pecado que habían hecho era después de la derrota, o sea, ya consumada la derrota del año 72, instaurada la dictadura, entran a discutir, bueno, ¿qué hacemos ahora los que no estaban presos? Porque había muchísimos que habían quedado, los que se habían ido al exilio, y estos dicen, no, se terminó el tiempo de las armas, se fracasó, hay que pensar por qué perdimos, tenemos que ir hacia otra cosa. Eran partidarios de asumir la derrota. Asumir la derrota y dejar las armas, ir hacia algo político. Y los condenan a muerte, o sea. Que es lo que después termina siendo igual el MLN, ¿no? Haciendo un camino político. Que al final lo termina asumiendo. Y llevando la presidencia a Mujica, es increíble, ¿no? Mucho tiempo después. Y poniendo a Fernández Huidobro, que hizo aquel libro, como ministro. Como ministro de Defensa. Como ministro de Defensa. Un material que yo no sabía de su existencia y me enteré por este libro. O sea, todas cosas que hablan bien de la gente que hizo ese cambio finalmente. Claro. Y de Mujica, que finalmente se transformó en un demócrata. Pero lo que entra dentro del pacto de silencio es que nunca fueron explícitos sobre ese cambio mental que tuvieron. O sea, nunca dijeron, en fin, como decían aquellos 4 condenados a muerte, estuvo mal esto, perdimos porque estuvo mal, hay que pensar otra cosa. Bueno, cuando decís eso me acuerdo de un capítulo que es un correo electrónico que cuando sale uno de tus libros le manda la hermana de Lucía Topolansky, la cuñada de José Mujica, María Elia, a un tupamaro que está en el exterior, hablando sobre la autocrítica que el movimiento tenía que haber hecho y la que efectivamente hizo. Y básicamente ella lo que hace es destruir la que efectivamente se hizo, explicando que no pusieron a gente que tuviera la capacidad de hablar de situaciones mal hechas en conjunto, de manera de diluir todo lo que había pasado. Claro. Es una cosa tremenda y explícita, eso es algo también de lo no dicho. Exacto. Yo tenía ese mail que había escrito Mariela Topolansky, que es la hermana gemela de Lucía, desde hace muchos años, porque ella comentaba un libro mío, Historias Tupamaras, y se lo había mandado a una de mis fuentes, Aníbal de Lucía. Y de Lucía me dijo, mirá lo que dice La Parda, porque es como le decían de tu libro. Ella firma el mail, La Parda. Sí, ella firma el mail, La Parda. Era un comentario elogioso sobre el libro, con algunas críticas. Y ahí, para explicar sus críticas, relataba lo que vos decís, cómo habían sido los procesos de autocrítica tupamara, que ella le hacía muchos reparos, ella le veía muchos reparos. Y era interesante la descripción que ella hacía. Como de Lucía me había mandado el mail a espaldas de ella, era un mail privado que ella le mandó a él y él me lo reenviaba, me dijo, esto es entre nosotros, no lo publiques, no lo digas. Y yo lo tuve, creo que es del año 2008. Lo tuve muchos años guardado, pero sin publicar. De Lucía se murió hace unos años ya. Y ahora cuando estaba armando este libro, recordé que lo tenía, me pareció que es breve, pero que es valioso conceptualmente. Y la busqué a Mariela Topolansky, le escribí, vive en Paysandú, y le pedí permiso para publicarlo. Ella no se acordaba para nada, claro, habían pasado... Un mail de 2008. Claro, o sea, que se iba a acordar lo que le había escrito, con lo cual se lo tuve que mandar. Bueno, se tomó unos días para leerlo y me respondió que no entendía muy bien qué era lo que yo quería con publicarlo, pero que si lo quería publicar... y yo creo que el que lo lee entiende qué es lo que se quiere, ¿no? Porque es clarísimo. Es claro, es interesante lo que ella cuenta, sí. Y aporta a entender las cosas que pasaron. Yo pensaba cómo, vos el mail lo transcribís textual. Sí, no lo edité, es un capítulo que es su mail. Es su mail y sí. Punto. Pensaba cómo, si genera o no tentación, poner la información a los costados.
no atribuyéndola dentro del correo, porque eso sería deshonesto, Claro. sería tergiversar lo que ella haya dicho. Pero si uno no dice, bueno, acá estaría bueno que yo agregue cómo fue la conferencia en conventuales cuando se liberaron todos, ponele, ¿no? ¿Son cosas que pensaste o que no pensaste? No, Porque yo creo, perdón, que hay un trabajo en este libro tuyo distinto a los anteriores, que es que jugaste mucho más con la escritura. Sí, traté de jugar con la escritura, siempre trato, pero bueno, creo que he venido como tratando de hacerlo mejor en libro a libro. Tengo siempre esa idea de que tiene el periodismo narrativo, de que tiene que ser periodismo, tiene que ser real, pero tiene que ser cumplir con el estándar, por lo menos mínimo, de una narración, tener un comienzo que sea atractivo, tener un hilo, tener un remate. Entonces, claro, lo que vos preguntás, en este caso yo entendí que ese pequeño mail de Mariela Polanski era un documento y que mejor yo no meter. Metí alguna nota al pie con palabras que, cuando habla de la microfracción, que era una parte del MLN que hoy ya la gente... Pero es un mínimo contexto. Mínimo contexto para explicar qué es la microfracción, pero traté de no meterme por eso. Pero creo que para el que se meta con el tema de la autocrítica del MLN al volver la democracia, cuando salen de la cárcel, si alguien se mete con ese tema, de ir a fondo de cómo fue ese proceso, creo que ella es una fuente ineludible y que su mail, bueno, tendría que ser citado, y también que es un argumento para preguntarle a los demás. Mire, lo que dice este mail, a ver si fue así. Claro, a ver qué piensan los demás a partir de esa declaración. Claro. Otra cosa que me llamó la atención, accediste a unas grabaciones. Hay un caso emblemático de la represión, que es cuando matan personas y además capturan a otros integrantes del MLN en una vivienda en la calle Amazonas. Vos encontraste un cassette donde están grabadas las comunicaciones entre los militares que participan del operativo, donde entre otras cosas hay uno que dice: heridos no, mátenlos. Fritos. Fritos, Sí. fritos es la palabra, Sí. exactamente. Debe ser brutal escuchar eso. Es brutal y yo quedé azorado cuando lo leí, porque esas grabaciones habían sido subidas hace años a un sitio que tenían los militares de la dictadura En voz alta. en voz alta. Habían sido subidos en voz alta. Ya hace años que ese sitio no está más en internet. Y a mí me las dio César Di Candia, el periodista fallecido hace poco, gran periodista. César Di Candia en un momento me regaló su archivo de la historia reciente. Todo lo que él tenía, recortes, todo muy valioso. Y ahí él había entrevistado para Búsqueda en los años 90 al inspector Castiglioni, que era el jefe de la inteligencia policial. Y esa entrevista, que la sacó en etapas, creo que fueron 3 números de Búsqueda, generó un revuelo impresionante en los 90, ¿no? Fue de las más emblemáticas, junto con la que le había hecho el general Hugo Medina. Exacto, que en aquella oportunidad fueron las 6 páginas juntas para que no hubiera posibilidades de presión posterior. Cuando Medina le dijo que dio órdenes de torturar. La palabra que dijo fue porque la pregunta son era... letras tremendas. Usted dio órdenes de apremiar, no sé qué, y la respuesta es di. Sí, eso también fue un gran impacto, ¿no? Esto para ensalzar la figura merecidamente de Di Candia y sus aportes en estos temas. Bueno, entonces ahí me da ese archivo, y en ese archivo hay un cassette. Y en el cassette están las grabaciones de la calle Amazonas, que ese era un local del MLN, que el 14 de abril, cuando el MLN sale a ejecutar a la gente que acusa de estar en el Escuadrón de la Muerte, y mata a Costa y Lara, y mata al comisario de Lega, creo, mata a varios, que ahora no recuerdo el nombre de todos, inmediatamente la represión policial ya tenían localizados los locales del MLN. Este era uno, tan localizado lo tenían que tenían el teléfono intervenido. Y bueno, y ahí matan ahí en la calle Amazonas, en Malvin, ahí matan al matrimonio Martirena y capturan a Fernández Huidobro y no me acuerdo de cómo se llamaba ahora el otro que es capturado, que era importante también, que es el historiador del MLN oficial. Bueno, ahora no me va a venir el apellido. Cámpora, ya David Cámpora. Héctor David Cámpora. Ahí capturan a Fernández Huidobro y a Cámpora. Pero las grabaciones, o sea, todo ese día y desde días anteriores venían grabando, y ahí me da el cassette Di Candia. Y lo empiezo a escuchar, y son todas grabaciones de tupamaros que llaman a la casa, los atiende el matrimonio Martirena, que eran los que vivían ahí, y van hablando de cómo se va desarrollando el 14 de abril.
que tal atentado ya se consumó, todo en un lenguaje figurado, ¿no? Con otras palabras. Y lo que yo quedé asombrado, porque eso ya lo conocía, porque había estado en voz alta, es que cuando... Pero en voz alta no tenía subido todo el contenido. No tenía todo el contenido, porque al final del cassette están las grabaciones que siguieron grabando una vez que mataron a los Martirena, que capturaron a Fernández Huidobro y a Cámpora, y la casa ya está bajo control de la policía o de las fuerzas conjuntas, y siguen grabando. Y el teléfono se usa para llamadas de la policía. La policía empieza a llamar, llaman a tal lado y dicen, vayan a tal lugar, encontramos esta dirección en un papelito, vayan. Y ahí reciben una llamada de otro refugio Tupamaro que dicen, tenemos acá a 4 heridos, y el que está en Amazonas dice, no, heridos no me los dejes, dejalos fritos. O sea, que piden que los ejecuten. Yo nunca había visto una grabación que a la justicia le debería interesar. Pero es impresionante. Después ¿cómo se llama bueno, tampoco viene ahora el apellido, ya me va a venir, Esteban Perroni, hizo un libro sobre todas las grabaciones de la calle Amazonas. Pero cuando yo saqué esto, que fue antes que el libro, en El Observador, para mí debería haber generado un impacto brutal, porque era una grabación que demostraba que se mandaba a ejecutar a detenidos. Sí. Y no sucedió eso. Y no sucedió, y aparte es antes del golpe de Estado, es en el 72, o sea, es antes del golpe de Estado. Todavía en una supuesta democracia. Y sí, o sea, muy deteriorada por todo este cóctel de violencia, pero bueno, todavía no era la dictadura. Hay más de un capítulo donde que está presentado como... hay un capítulo del libro sobre esa grabación, ¿no? Sí, hay un capítulo sobre esa grabación. Pero iba que hay también capítulos que están presentados como pregunta-respuesta. Por ejemplo, hay una entrevista a Mauricio Rochenkopf, pero hay una que también me llamó mucho la atención al coronel Eduardo Ferro. Un especialista en inteligencia y en contrainteligencia, que me imagino primero que es una entrevista dificilísima de hacer, porque estás ante un especialista del engaño y la mentira. Sí. Pero él deja una frase que creo que la usás de título, incluso el capítulo, que es que todavía estamos en guerra, que la guerra no terminó. Y cuando yo pienso en el pacto de silencio, pienso que una parte de la razón le asiste. Pero no sé si estoy equivocándome. ¿Qué pensás sobre esa frase que es muy contundente y que viene de un protagonista? Pienso que él es sincero, él cree que sigue la guerra. O sea, creo que cuando dice esa frase es sincera. Y creo que hay otra gente que está con esa sintonía, o sea, que la guerra continúa, o sea, que en su modo de ver la realidad siguen en la guerra. Y por eso no hablan tampoco, por eso es tan difícil arrancar una confesión, un sinceramiento en algunos temas, porque en el esquema que están en una guerra, ¿no? Hay otro capítulo que me gustó mucho. El tema de la justicia que aparece. También. Y bueno, ese es el que está rebotando hoy, ¿no? Es decir, qué hacer con la justicia, qué hacer con estos gente acusada de crímenes de la dictadura, en fin. Sí, también queda mal parada la justicia en alguno de los capítulos, porque vas explicando cómo ha funcionado en algunos casos de una manera que parece por lo menos cuestionable, no sé si decir tendenciosa. O sea, en el libro hay algunos casos donde, por ejemplo, está el caso Roslik, donde para mí o sea, yo no soy un abogado y yo respeto la justicia uruguaya y sé que los jueces confío en ellos. Pero en el caso Roslik, por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia decidió que el tema, la causa por la muerte de Vladimir Roslik, porque hay varios juicios que siguen con causas conexas, uno sobre la primera detención de Roslik en el año 80, otro sobre otras denuncias de gente de San Javier, pero el caso por la muerte, por el asesinato de Vladimir Roslik, que a mi generación nos impactó mucho, porque... Además es el último asesinato. Claro, o sea, estábamos en la salida, ya se venía la democracia, estábamos en el 84, ya estaba ahí, ya lo veíamos. Un médico, además. Claro, y que mataran a alguien en la tortura ahí fue muy impactante. Y aparte ya estaban los semanarios opositores y ya había habido un gran avance en la libertad de prensa hecho a partir de colegas muy corajudos que fueron desafiando los límites. Sí, vos relatás la investigación que hace Juan Miguel Petit. Claro, en este caso Bluti Petit. Entonces se publicó el testimonio que daba cuenta que había muerto en la tortura. Después se publicó el certificado de función. La información estuvo por primera vez.
ese caso que es muy impactante. La Suprema Corte de Justicia decretó que lo que actuó la justicia militar, que fue algo muy... es verdad que es el único caso de alguien muerto en la dictadura que la justicia militar condenó a 2 militares. Pero fueron unas condenas muy leves y fueron también a los que eran jefes de la unidad, no a los autores materiales. Los autores materiales quedaron impunes. Y la Suprema Corte de Justicia decretó que ya estaba juzgado por la justicia militar. A mí me parece una aberración, porque la justicia militar no es justicia. Claro, no era justicia. No es la justicia del Estado, perdón. Pero en el libro hay un caso que es ese, donde muestra como que la justicia civil ha sido extremadamente benigna, porque al darle con esa resolución, le dieron la impunidad a los autores materiales. Ahora, hay casos inversos. Por ejemplo, hay otro caso que yo cuento, que es menos conocido, que es el de la muerte de un militante comunista que murió en la tortura, Julián Basilicio López, que hay militares presos. Que no son los autores. O sea, yo no sé si no son los autores porque yo no soy el juez, pero lo que yo veo que en el expediente, que se leen poco los expedientes, hay poco interés de la prensa y de la gente por leer caso a caso, porque yo creo que es caso a caso. Ahí la prueba que hay para los que están presos es justamente un expediente de la justicia militar que está demostrado que es trucho. O sea, los meten presos por ya hablamos de lo que era la justicia militar, que no era justicia. O sea, en este caso es al revés. Usan el expediente de la justicia militar, que ya se sabe que es truchazo, como prueba para meterlos presos. Y es muy posible que el expediente que se sabe que es trucho haya sido para desviar la atención de los verdaderos autores y para meter a otros. El sentido común iría por ahí. Bueno. O sea, entonces hay como de los dos. Cuando Manini dice es todo una justicia del enemigo para culpabilizar a los militares, yo no creo que sea así. Yo creo que hay casos y casos. Hay casos que ha sido benigno, hay gente que está bien presa y hay pruebas. Hay casos donde la justicia, como el caso Roslik, ha jugado a favor de los asesinos. Y hay otros donde yo creo que las pruebas, yo planteo uno acá, a mí como ciudadano me parecen endebles. Vos decís esto y hay mucha gente que te salta con las dos, te quieren matar porque no quieren oír esto. Pero yo ahí planteo un caso que lo planteo en extenso, para que la gente lo lea, pero es uno, no son todos, son casos distintos me parece. Creo que no estoy para... No se puede englobar. Y acá tenemos dos bandos que engloban. Un bando dice está todo bien, no hay nada que revisar, son todos culpables. Y otro bando que dice está todo mal, son todos presos políticos, hay una justicia del enemigo para culpar a los militares. Pero los dos funcionan igual en algo, en que ninguno de los dos se planta frente a la sociedad y decir, bueno, lo que yo hice fue esto, lo que nosotros hicimos fue esto, acá están los desaparecidos, acá están nuestras responsabilidades y no sé si querés, a partir de Pascasio Báez en adelante, todas las que haya tenido la guerrilla. Pacto de silencio. Y el pacto de silencio, además que vos lo graficás, porque sí estamos muy habituados a escuchar el pacto de silencio sobre lo militar, pero vos en un caso partís de una charla, creo que es con el hermano de Tabaré Vázquez, que no era Tupamaro, era del MRO, pero en definitiva termina aceptando, hablando sobre Bonomí, digamos, que tienen un funcionamiento igual al de los militares cuando no dan la información. Sí, esa fue una entrevista que creo que le hizo Nicolás Delgado a Jorge Vázquez en Montevideo Portal, donde Jorge Vázquez defiende la existencia de un pacto de silencio, explícitamente. Y a buena parte es difícil hoy, con el crecimiento que tuvo la izquierda o el MLN o el MPP, englobamos como quieras, pero ir contra el discurso que lograron instalar, ¿no? Es muy difícil manejarse en estos temas. Cuando criticamos a la justicia también enfrenta las dificultades de los pactos de silencio, de que nadie de verdad habla y del paso del tiempo, obviamente. Eso también complica, obviamente, pero es así, nadie se planta, o sea, los muy pocos que se plantan y se animan a hablar son muy duramente son rápidamente ignorados. Son o ignorados o defenestrados. Yo no sé si sería así, pero me daría la impresión que en realidad las fisuras que ha habido en esos pactos de silencio, en muchas de esas personas tú has podido hablar, todavía siguen siendo, me sale decirlo, capaz que estoy equivocado, de segunda línea. Que falta un peso pesado de alguno de los dos lados, o de los dos lados mejor aún, que diga, bueno, acá está la información, ¿no? Puede ser. Tal vez eso liberaría de carga a una cantidad de gente más. Puede ser, pero yo he escuchado ese argumento, ¿no?
Sí, por supuesto, ¿no? O sea, claro, o sea, responsabilidad de los líderes, como siempre, ¿no? Claro. Obvio, por supuesto. También he escuchado el argumento justamente para defenestrar cuando alguien habla, por ejemplo, cuando saqué el libro Milicos y Tupas, ahí se basaba había muchos testimonios, pero el eje central era el coronel Agosto y dos tupamaros llamados Armando Miraldi, profesor de historia que falleció no hace mucho, una gran persona, y Carlos Conque, que la verdad le he perdido la pista. Y bueno, era muy removedor lo que contaban, no eran gente de la primera línea, pero era lo que ellos habían vivido. Y por ejemplo recuerdo un artículo de Marcelo Stefanel, creo que en el portal 180, defenestrando el libro porque no eran de primera línea, o diciendo, pero estos son dos tipos... Claro, 2-4 de copa. 2-4 de copa, y incluyendo podés poner Agosto también, porque fue un coronel, no llegó a general, fue uno más de tantos. Pero me parece una trampa absoluta. Por supuesto que tienen todo el derecho a contar lo que les pasó, tienen el coraje de contarlo, y decirle no pueden hablar porque son de segunda línea, es otro intento, ¿por qué? Por mantener el pacto de silencio, claro. Última pregunta, para ver si rompo un pacto de silencio tuyo, entre comillas, esto. Esperemos que esta parte de la nota no la vean ni tu señora ni tu hija, porque quiero saber si para llegar a estos niveles de profundidad uno no tiene que ser egoísta con la familia para llegar a tanta información. Perdón, abusé de tu confianza con esto. No, obviamente el tiempo de uno es, bueno, vos también lo sabés, o sea, el tiempo de uno es de todos los que están mirando, de todos es finito y hay que tratar de, y la cuenta no cierran. Y a veces uno tiene que hacerle pagar a otros ese tiempo. Pero yo, el peor momento en esa ecuación lo tuve hace añares, no haciendo libros, sino cuando trabajé en la revista 3, donde realmente ahí daría para echar una charla para periodistas muy interesante, ¿no? Claro. Ahí se dio toda una serie de circunstancias cuando yo estaba alienado en el trabajo y ahí fallé en una cantidad de responsabilidades y de cosas porque bueno, por el tiempo que dedicaba. Y aprendí una lección, o sea, aprendí la lección de no podés, o sea, a la gente que vos querés no le podés sacar el tiempo de una manera... Hay una hora del día que hay que bajar la llave. Hay que bajar la llave. Y bueno, y el libro fue un sacrificio grande de fines de semana, de noches, o sea, fue un sacrificio. Hay que repartir los derechos de autor con ellas. Y sí, obvio. Marcela, aparte, mi hija tradujo el capítulo hay un mail, otro mail, aparte del de María Elia Topolansky, que es la persona que fue el agregado militar de Estados Unidos en Uruguay en el golpe de febrero, que es larga la historia de cómo lo conocí, vos ya la conocés porque lo hemos hablado, no la voy a contar, se nos va a ir el tiempo. Pero después de haberlo conocido le mandé un mail diciendo, bueno, cuente cómo fue sus vivencias, y mandó un mail que era espectacular, porque el grado de detalle y de cosa insólita que tuvo ese golpe, que fue en el verano, que todo el mundo estaba en la playa, que no le importaba a los políticos, que los militares estaban en Santa Teresa, o sea, es insólito todo lo que cuenta, y lo tradujo Marcela, así que tiene su colaboración en Marcela, mi hija, ¿no? Está bien, entre otras cosas contando cómo uno de los golpistas recibe el agregado militar de Estados Unidos en calzoncillos de mañana antes de afeitarse. Exacto. Es una cosa que suena tan amateur cuando uno la lee. Exacto. Que no puede creer que ese grupo de irresponsables hayan hecho el daño que hicieron. Sí, pero después hace algo que no es tan amateur, que es lo recibe, ¿no? No le cuenta nada, al final no le dice, pero lo voy a llamar, y después no lo llama nunca más. Después no lo llamó nunca más. Nunca más lo llamó. Y Diego, el golpe lo dio. Muchas gracias por la visita. Precioso libro. Yo creo que como sociedad es necesario. Bueno, y leerlo aporta un montón. Gracias. Muchas gracias. Pacto de Silencio está en todas las librerías. Ya va llegando la tercera edición. Arrímense rápido a la librería de su confianza.